Tengan todos muy buenas tardes, jóvenes. ¿Se me escucha? Buenas tardes, sí se le escucha. Vaya bien, Ana Gloria. Estamos bien. Entonces, el día de hoy vamos a tener otros dos temas bien importantes que para la vida de ustedes como futuros profesionales de la salud y futuros médicos les va a servir exageradamente, ¿verdad? Como es la relación que debe de tener el médico con el paciente. Recuérdense que todos los profesionales de la salud vivimos de la información, ¿no? Y la información en los pacientes son los síntomas que presentan. Por lo tanto, quieras o no, la información que el paciente proporcione voluntariamente, esa es la mejor información que existe, ¿no? Porque lo hace realmente porque usted le ha generado. Hay un concepto bien interesante en la relación médico-paciente de las 3C se llama. Eso es bien interesante, que está basado en la comunicación, la comprensión y la confianza. Son las famosas 3C. Recuerden que si los tocan los compañeros ahora, qué bueno, pero van a ver qué importante es eso de hablar de las famosas 3C. Repito, comunicación, la primera, comprensión, la segunda, y confianza, la tercera C. Así es que si está listo ya, Christopher Dennis, ¿está listo? La otra cosa, por favor, no olviden poner su nombre en el chat para que tengamos evidencia de la presencia. Hasta ahorita solo hay 14 y somos 23. ¿Verdad? Así es que, Denis, ¿estamos listos? Sí, ya estamos listos. Solo presente. Cuando tú quieras, hijo. Tal vez si lo puedes poner en pantalla completa en PowerPoint. Sí, ahorita. No sé si ya les aparece en pantalla completa. Aparece la presentación con todas las diapositivas, pero dentro del PowerPoint hay una opción que es como una pantallita que está al lado derecho abajo, cerca de donde está el zoom. Por ahí puedes darle que te aparezca completamente la diapositiva en presentación. Pero que apareció y apareció. Ya le di presentar desde el principio, pero no aparece aquí en la presentación ¿Tú tienes de PowerPoint? ¿Lo pantalla. estás haciendo en computadora o en teléfono? Sí, en PowerPoint estoy. Bueno, abajo donde está el Computador. zoom, ahí hay una pantallita. Si le pones el cursor ahí y le das enter, te va a aparecer toda la pantalla. Ahí estás. Dale ahí. ¿Le di? ¿Le sale o no le sale? No, fíjate. Bueno, no te preocupes, ahí la vamos a ver todos. Ok, pero ahorita lo importante es que ahí está la presentación. Si quieres, comienzas cuando tú quieras. No pasa nada. Mm. Bueno, disculpe. No, no pasa nada, hijo, no pasa nada. Bueno, entonces, tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es Christopher Denis Mejía Cruz y yo les voy a hablar sobre la importancia de la relación médico-paciente. Bueno, la relación médico-paciente juega un papel realmente importante en la práctica de la medicina, ya que es fundamental para ofrecer una asistencia médica de alta calidad en el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. Esto es importante para obtener información del paciente y qué tipo de enfermedad, llegar a una conclusión de qué tipo de enfermedad él podría tener. Igual esto funciona también para que el paciente tenga más confianza de hablar sobre los problemas que él
que él tiene, los síntomas que ha sentido y absolutamente todo. Esto aporta grandes beneficios, ya que no solo el paciente, sino que también nosotros como doctores encontramos formas o maneras de obtener más información detallada. Y la base de una buena relación se encuentra en la comunicación, que debe ser fluida, clara, sincera y basada en la confianza. Además de diagnosticar y tratar la enfermedad, esto, pongamos un ejemplo, voy a poner un ejemplo de un reumatólogo. El reumatólogo tiene un papel clave a la hora de mejorar nuestra calidad de vida. Nos vamos a adoptar hábitos de vida saludables y nos orienta cuando necesitamos ayuda en el manejo de nuestras enfermedades, derivándonos, por ejemplo, a las consultas de enfermería, psicología o terapia ocupacional. Continuando, ¿qué es la relación médico-paciente? La relación médico-paciente es una relación entre el médico y su paciente, como bien su nombre lo dice, y es una de las bases de la ética médica contemporánea. Perdón, Por Christopher. ejemplo, Perdón, Christopher, ¿no te está cambiando la diapositiva ahí? no sé, campeón, ahorita, güey. No se cambió, quizás habría que... Ahí está, ahora sí. Ahora, va, Ahora sí, ahora sí. continuando, ahora sí. Lo repito, que es la relación médico-paciente. La relación médico-paciente, como bien menciona el nombre, es una relación entre el médico y su paciente. Es una de las bases de la ética médica contemporánea. Por ejemplo, la mayoría de las facultades de medicina enseñan a sus estudiantes desde los inicios, antes de que comiencen a recibir sus instrucciones, una práctica esencial, a tener una relación profesional con sus pacientes, contemplando su dignidad y respetando su privacidad. Es evidente que los recientes cambios en la medicina y en la organización de los servicios de salud han generado un importante impacto en los médicos que han tenido que adaptarse a la nueva realidad. Aunque se han realizado avances en las materias tan importantes como la humanización hospitalitaria, lo cierto es que aún queda un largo camino por recorrer. Bueno, en lo de la relación médico-paciente, para obtener información, nos pongamos como ejemplo cada vez que uno llega al doctor, un- el doctor le pregunta, hola, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué siente? O para agarrar confianza incluso cuando hay personas ingresadas. Yo lo viví, yo lo viví cuando yo estaba ingresado, incluso los doctores preguntan, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué deporte? Para agarrar confianza y empezar a obtener más información poco a poco. Ahora les voy a hablar un poco de la historia de la relación médico-paciente. La relación médico-paciente era lo más natural e intrínseco a la propia práctica de la medicina. Por eso, durante muchos años no se habló sobre ella, no se escribía sobre ella. Se daba por hecho su existencia como base del trabajo del médico con el enfermo, lo que se describe como el encuentro de una conciencia con una confianza. Y es que la relación de confianza entre los seres humanos ha sido capaz de lograr muchas curaciones. La relación médico-paciente siempre ha sido una cuestión de confianza, donde el paciente ha aceptado una relación de ayuda por parte del médico ante sus problemas de salud. Y sin embargo, en la actualidad asistimos a un cambio o transformación en los roles que se adoptan tanto médicos como pacientes. Antes, cuando la medicina era más sencilla, los recursos del médico para atender a los pacientes residían más en sus capacidades personales, en su relación con el enfermo
que en los recursos externos, ya sea la tecnología para el diagnóstico, medicinas más eficaces u otros procedimientos que la ciencia y la tecnología moderna han puesto al alcance de la medicina. Una buena relación médico-paciente es fundamental en el abordaje de la artritis reumatoide, poniendo como ejemplo una enfermedad, ya que aporta grandes beneficios no solo al paciente, sino que al profesional sanitario que la atiende, y la base de una buena relación que se encuentra en la comunicación, como mencionaba antes, que debe ser fluida, clara, sincera y basada en la confianza, ya que con confianza y hablando sinceramente obtendremos una información más clara y detallada de lo que viene a ser, digamos, indicios del problema o síntomas que la persona llega a tener. Eh, Sobre lo que yo leí, decía sobre el empoderamiento del paciente, se lo voy a decir de igual manera. ¿Qué es el empoderamiento del paciente? El término empoderamiento se emplea desde hace unos años como traducción de inglés empowerment. Hay una en la actualidad, hay en la actualidad múltiples definiciones de empoderamiento en el campo de la salud. La Organización Mundial de la Salud, OMS, define empoderamiento como un proceso mediante en el cual las personas adquieren un mayor control sobre las decisiones y las acciones que afectan su salud. Para ello, los individuos y las comunidades necesitan desarrollar habilidades, tener acceso a la información y a los recursos y a la oportunidad de participar e influir en los factores que afectan su salud y bienestar. El paciente debe conocer en profundidad cuál es su estado de salud o enfermedades. Por eso es bueno siempre obtener y tener la confianza y claridad para poder hablar de ello con el doctor. Debe tener control sobre su estado de salud o enfermedad. Asimismo, debe participar en la toma de decisiones sobre su salud en coordinación con los profesionales sanitarios. El paciente es responsable en cuanto al cuidado de su salud. Se forma e informa sobre su salud y tiene los mecanismos necesarios para decidir cómo debería ser la relación médico-paciente. ¿Por qué es importante la comunicación médico-paciente? La comunicación no solo debe servir para obtener información que el médico necesita en el cumplimiento de sus funciones. Debe emplearse también para que el paciente se sienta escuchado y para comprender enteramente el significado de su enfermedad y para que se sienta copartícipe de su atención. En algunos casos hay unos pacientes que no se sienten satisfechos con, digamos, la consulta de los doctores, porque en algunos casos puede llegar a ser que el doctor casi no pregunta nada. Y han dado caso con la relación médico-paciente, con más confianza y como, perdón por repetir tanto la palabra confianza, pero creo que es lo más importante en la relación médico-paciente. Es la base de todo, Christopher. La base de todo. Ah, eh, ¿Qué tiene de especial la relación médico-paciente? La relación médico-paciente, RMP, es una modalidad de las múltiples relaciones interpersonales que realiza el hombre. Esta permite al enfermo satisfacer su deseo y necesidad de salud
y al médico cumplir con una de sus funciones sociales más importantes. Esto depende también del paciente, porque el paciente en, en dado caso, él sabe cómo se siente y a veces quizás no siempre dan o dicen lo que ellos sienten, igual por falta de confianza quizás o tienen miedo o pena de decir lo que ellos sienten. Y esto complica bastante al doctor que lo está atendiendo, ya que puede confundir enfermedad y sería una complicación para el paciente, ya que no se le estaría dando el trato debido a la enfermedad que él tiene por falta de comunicación. ¿Cómo debe ser la relación médico-paciente? El paciente debe ser capaz de comunicar sus principales síntomas e inquietudes. La relación empática por parte del médico y paciente ayuda al primero a dilucidar el diagnóstico en el menor tiempo posible. Y la función afectiva determina los estados emocionales del hombre en el proceso de interacción interpersonal. Como antes les mencionaba, la relación médico-paciente ayuda a obtener un diagnóstico de la enfermedad lo antes posible. Y sin una relación médico-paciente, con lo mismo que les mencionaba antes, siendo sincera, clara, con confianza, puede llegar a complicar bastante al doctor porque no estaría dando un diagnóstico exacto de la enfermedad y al paciente porque no se le estaría tratando la enfermedad que él tiene. Solamente sería eso. Muchas gracias por su atención. Ok. Bien, algunas cositas que hay que aumentarle ahí, por ejemplo, el hecho de hablar de qué tiene de especial la relación médico-paciente, ¿no? Eso es bien importante. Lo más importante que tiene es que tenemos que hacer una conectividad, ¿verdad? El paciente te está observando a ti como tú estás observando al paciente. Ahí hay una comunicación verbal, si en caso entablamos conversaciones bastante largas. Hay una conversación no verbal, una comunicación no verbal, en la cual yo tengo que estar observando todos los gestos que el paciente hace, todos los movimientos que el paciente hace. Hay una comunicación extraverbal cuando ya se va demasiado larga la cuestión, de ahí empezamos a hablar de hasta de fútbol y toda cosa, generando la palabra que decía muy bien Christopher, que es la confianza, ¿no? Hay una comunicación táctil también, porque para auscultar al paciente hay que tocarlo, pues. Hay que saber cómo tocarlo, ¿verdad? A modo de que no vaya a pensar, más si es una señora, que vaya a pensar que a lo mejor tú estás haciendo una cosa que no debes hacer, sino que tiene que ser profesionalmente, ese tocamiento es profesional, ¿verdad? Y también hay una comunicación instrumental. Yo le estoy presentando el estetoscopio, le estoy presentando un montón de instrumentos que yo estoy utilizando para que el paciente se sienta cómodo. Pero yo vuelvo y repito, en la relación médico-paciente tiene que establecerse muy fuertemente las famosas 3C, ¿verdad? Que no se les olvide eso. Primero, la comunicación. La comunicación es el intercambio de información entre dos o más personas, ¿ya? Donde hay una persona que en un momento dado está proporcionando información y yo estoy recepcionando su información y luego yo le estoy mandando mensajes a la persona y la persona está recibiendo mi comentario, mi información. Y luego estamos en ese juego, el intercambio de procesamientos. Recordemos que ahora los pacientes ya no son los mismos de antes, ¿no? Antes el paciente llegaba y de entrada veía al médico bien arriba y sentía que era el omnipotente que estaba ahí. Ahora la gente, cuando hoy con tanta tecnología que existe, hay gente que ya va preparada y ya lleva hasta su diagnóstico precoz, ¿verdad? De lo que le está pasando, ¿no? Si se le inflaman los pies, inmediatamente él busca en internet y dice, ¿por qué se me inflaman los pies? ¿Verdad? Y le pueden aparecer varias opciones. Una de ellas es problemas cardíacos, ¿verdad?
Otra podía ser problemas renales. Otra podía ser pasar mucho tiempo sentado. Otro podía ser producto de algún medicamento. Entonces ya lleva cierta idea, ¿no? Entonces no le podemos decir una ensarta de cosas al paciente, sino que tratemos la manera de ser lo más veraces y honestos posibles con él. Porque hay mucho paciente que ya va medio informado. Ya no es como antes que uno llegaba buscando la solución a su problema. Ese era el objetivo de ir al paciente. Yo preguntaba la vez pasada, ¿cuándo vas al médico? No, cuando estoy enfermo, no. ¿Y cuando estás sano no vas? No, no voy. Entonces lo que buscamos es que realmente se dé esa comunicación, ¿verdad? Que realmente el paciente confíe, tenga buena comunicación con el médico, tenga buena comprensión con el médico, que eso es una parte de la actitud empática que debemos de tener, en la cual nosotros nos metemos en los zapatos del paciente. Y entonces así lo vamos a comprender mejor. Si yo abro toda mi aura de comprensión, voy a captar más información. Acuérdese de que nosotros los profesionales de la salud vivimos de la información. ¿Verdad? Ahora, si nos queremos estar dando duro en la cabeza, pues entonces volvámonos quizás pediatras o geriatras, ¿verdad? Pediatras porque los niños no hablan todavía y los viejitos ya no quieren ni abrir la boca, ¿no? Entonces hay que adivinar muchas cosas. Entonces, para evitar todo eso, tenemos que buscar siempre esa empatía, esa comprensión hacia el paciente, que él sienta de que se está comunicando con él, que lo están comprendiendo y además le han formado una atmósfera de confianza. Eso es bien importante. Si el paciente confía en ustedes, el paciente colabora. Ya el paciente te dice hasta de lo que toda su vida, ¿no? Que es capaz de contarte toda su historia y tú tienes que prestar demasiada atención a todo lo que él te está diciendo. Porque si yo le presto atención, o sea, lo estoy escuchando al paciente, no lo estoy oyendo, lo estoy escuchando, el paciente se siente importante, se siente parte del proceso. Y recordemos que la figura principal en esa relación es el paciente. Lo otro es mi trabajo. ¿Sí? Pero la figura principal es el paciente que anda solicitando la ayuda. Eso es bien importante. Dice, también se habla de comunicación que se define como el proceso y efecto de emplear diferentes remanentes, instrumentos, conocimientos, afectividades, todo lo que tú quieras poner en esa relación de comunicación entre el paciente. ¿Verdad? Bien, continuamos con Carlita. Carlita Elizabeth, ¿está lista? Buenas tardes, licenciado. Sí, Hola. ya estoy lista. Bien, cuando tú quieras entonces. ¿Me escuchan? Sí, te estamos escuchando. Ah, vaya, entonces ya voy a empezar a presentar. Ujú. ¿Se ve? Estás presentando. Sí, ahí está Ok. listo. Ok, perfecto, ahí está Bueno, listo. bueno, tengan muy buenas tardes, compañeros y licenciados presentes. Mi nombre es Carla Elizabeth Monterroso Cermeño. Este día les voy a hablar sobre las formas de la relación médico-paciente. Es una como continuación del tema anterior y les voy a explicar sobre cuáles son los tipos y las formas de cómo relacionarse médico-paciente. Bueno, primero quiero hacer esta pregunta: ¿qué es relacionarse con el paciente? Y tenemos acá que es una modalidad de las múltiples relaciones interpersonales que realiza el hombre, y esta permite al enfermo satisfacer sus deseos y necesidades de salud y al médico cumplir con sus funciones sociales más importantes. Sabemos que la relación médico-paciente siempre ha sido una cuestión de confianza, como lo decía mi compañero y el licenciado. Siempre va a ser así, donde el paciente ha aceptado tácitamente una relación de ayuda por parte del médico ante un problema de salud. Sin embargo, actualmente asistimos a un cambio o transformación en los roles que se adoptan tanto por parte del médico como el paciente. El médico es, o debería serlo, un profesional sanitario con vocación de servir,
con una actitud compasiva, un espíritu de ayuda hacia las personas que están enfermas y necesitan nuestra ayuda como médicos. A partir de este principio, nosotros estudiamos una larga y compleja carrera científica para conocer a profundidad tanto el funcionamiento del cuerpo humano como potencialmente la patología y su alternativa de un tratamiento. Entonces, es vasto el conocimiento que esta disciplina genera y ha creado de forma paulatina la necesidad de especializarse e incluso super especializarse algunos doctores en una área muy concreta del saber médico. Esta fragmentación del conocimiento y experteza es lo que nos ha permitido a nosotros llegar a una medicina de excelencia desde el punto de vista académico, como técnico y práctico, impensablemente hasta lo que sea de alguna carrera de la medicina. El paciente es aquella persona, sabemos que el paciente es la persona que necesita de nosotros porque está padeciendo una enfermedad, porque está padeciendo de un dolor, entonces es una persona que necesita acudir a nosotros. Puede encontrarse asintomática esta persona o con un cortejo de síntomas, molestias que perduran en el tiempo. Y así va atravesando el proceso de la enfermedad. Y es lo que nos determina de pedir ayuda o consultar al médico. Este punto se inicia lo que es la relación médico-paciente y a través de ella girará una gran parte del proceso del diagnóstico terapéutico. Y acá es donde nosotros vemos que la relación médico-paciente y la comunicación es consecuencia entre ambos y puede ser en función de esta para centrar la enfermedad y para ayudar a la persona y facilitar una salud viable, ¿verdad? Entonces, para esto tenemos 5 tipos de comunicación médico-paciente. El primero es el enfoque fuertemente directo, el segundo es el enfoque paternalista, el tercero es el enfoque negociador, el cuarto es el enfoque de apoyo y el quinto, un enfoque autodirigido y consumista. Entonces, esta tarde yo les voy a explicar cada tipo de comunicación que debemos de tener nosotros como futuros médicos con nuestros futuros pacientes. En el primero es el enfoque fuertemente directo. Hay poca incertidumbre sobre el mejor curso del tratamiento y el médico se siente justificado para dar una dirección muy clara. También hay ocasiones en que el paciente prefiere que le digan qué tiene que hacer. A veces la carga de tener que sospechar las diferentes opciones es demasiado grande, especialmente cuando las consecuencias pueden ser graves y desagradables para el paciente. Y el paciente se puede sentir decepcionado, al menos no estar preparados porque uno no ha sido fuertemente directo con el paciente. Entonces, ¿qué quiere decir este enfoque? Que nosotros como médicos, como futuros médicos y que vamos a emplear quizás en un área clínica después de 2 años, si Dios quiere, pues tenemos que ser directos con nuestros pacientes, tenemos que explicarles lo que está pasando con su funcionamiento, con su cuerpo, con lo que está atravesando con la enfermedad, para que el paciente sepa lo que le vamos a dar o le vamos a diagnosticar, le vamos a dar de tratamiento y para que después él no se sienta como decepcionado que no le fuimos directos. Entonces, ese es el enfoque fuertemente directo, ser directo con el paciente y tener una comunicación para que el paciente después, si no sale el diagnóstico, si no sale el tratamiento, no se sienta decepcionado. El segundo es el enfoque paternalista. El enfoque paternalista, cuando lo vi, dije, esto se debe a como relación de papá, ¿verdad? Entonces es como el enfoque paternalista, como su nombre lo indica, en este tipo de relación el médico toma un papel casi paternal con los valores de autoridad y protección ligando a este concepto. El médico tiene claro cuál es la dirección del tratamiento, pero al mismo tiempo se muestra comprensivo y amable ante las dudas del paciente.
Cuando este tipo de relación se maneja de forma adecuada, el paciente se siente más protegido ante la realidad y difícil de afrontar. Este modelo paternalista tiene como objetivo hacer el bien al enfermo, siendo los criterios clínicos del médico, ya que solo el médico es el capacitado para decir lo que a su paciente necesita y su paciente está pasando. El paciente está en la obligación de obedecer a obedecer a todo lo que diga el médico. Y el médico define la situación clínica del enfermo, eligiendo las pruebas diagnósticas y el tratamiento más adecuado, con el objetivo de restaurar la salud de la persona enferma o por lo menos aliviar el padecimiento. Y es así también que el médico se limite de brindar una información seleccionada. El médico tiene que saber manejar esto, porque no le vamos a dar toda la información al paciente, sino lo vamos a preocupar más. Entonces, este enfoque paternalista es cuidar a nuestro paciente de todo lo que venga y, y hacerlo mejor para el paciente. Este modelo se basa en dos oposiciones. La primera es la existencia de un criterio objetivo en el médico. ¿Qué quiere decir esto? Que le da la capacidad de decidir qué es lo mejor para el enfermo. Cuando nuestros padres, voy a poner un ejemplo, cuando nuestros padres quizás muchas veces nos dicen, no, tenéis que hacer esto porque por esto te va a ir bien en la vida. Es similar a eso. Nuestros médicos o nosotros como médicos que vamos a hacer en un futuro, nosotros vamos a decidir sobre lo que va a pasar con nuestro paciente y hacer lo mejor posible por nuestro paciente. Es así como nuestros padres lo hacen. Entonces es como un modelo de nuestros padres hacer con nuestros pacientes. El segundo es el enfermo debe sentirse agradecido por la decisión tomada. Aún sin importar lo que sea la decisión por el médico, no importa, pero el paciente tiene que estar agradecido por lo que ha hecho el doctor. Y muchas veces nosotros como hijos quizás no les agradecemos a nuestros padres lo que hacen por nosotros, pero cuando estamos en este modelo, vemos que es necesario dar lo mejor por nuestro paciente, una comunicación y hacer lo mejor posible y una confianza para que esa protección que nosotros le demos a nuestro paciente, él lo vea y se sienta mejor. Permítame, es que tengo mis sobrinos y están haciendo mucha bulla. Ay, disculpen. No te preocupes, es normal. Aquí pasan vendiendo el pan, aquí pasan gritando un montón de cosas en la calle. No te preocupes por eso. Está Bueno, linda tu exposición. bueno, entonces voy a seguir. Podemos decir entonces que el médico paternalista pone especial atención del bienestar de la salud del enfermo, sin contar con la libertad de la capacidad de la elección de la persona enferma. Y cuanto mayor sea la separación entre la beneficencia y la autonomía, mayor será la actitud paternalista del médico que llevará el papel de padre o guardián del paciente. Eso lo tenemos que tener muy claro, ser unos guardianes para nuestros pacientes, ser alguien que después nos van a agradecer y vamos a quedar con la satisfacción de que los cuidamos con todo nuestro conocimiento y la capacidad que tenemos para ser médicos. Y es lo que necesitamos y lo que necesita quizás actualmente, que los médicos sean responsables de los hechos que hagan. Entonces, el tercer enfoque es el negociador. En este estilo de consulta, tanto el médico como el paciente puede llevar la iniciativa en la relación debatiendo las distintas opciones de tratamiento e intentando convencer mutuamente de su punto de vista. Cuando se maneja bien la negociación, puede desactivar posibles conflictos entre ambas partes. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que ser lo más claro posible con nuestros pacientes,
decir lo que va quizás a costar un tratamiento, porque si nosotros no somos lo más claros con ellos, al final van a haber muchos conflictos y quizás no nos vamos a beneficiar a costilla del paciente, porque no es el objetivo. Nosotros estudiamos para ayudar a, a las personas, no para beneficiarnos económicamente de ellos, pero sí tenemos que hablarles claro, eh, y hablar con conciencia lo que va a costar un tratamiento quizás y lo que va a pasar si ese tratamiento no, no funciona y el costo del tratamiento. Entonces no nos vamos a beneficiar, como dije, sino que vamos a ser lo más sinceros posible de negociar con el paciente lo que va a pasar y ser reales. El cuarto es el enfoque de apoyo. Eso es lo que tenemos que tener nosotros como médicos, ser apoyo para nuestros pacientes. En este tipo de relación está claro que el paciente o cuidador debe tomar una decisión para las personas que están enfermas. Pero los profesionales de la salud se involucran para hacerle ver que no están solos. Nosotros somos esenciales para la enfermedad de las personas, para hacer que haya quizás un milagro y que las personas que llegan enfermas salgan recuperadas, pero nosotros tenemos que hacer lo posible con el apoyo que le demos a nuestro paciente. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener un espíritu de compasión para dar a nuestros pacientes, un espíritu que les ayudemos a sobrepasar dicha enfermedad, dicha circunstancia, a no dejarlos solos. Quizás muchas veces, quizás hay doctores que quizás solo dejan a los pacientes y ve cómo quedas y solo llegan quizás a darles la consulta, le dan el tratamiento y se van. No tienen comunicación ni confianza con su paciente. Y es lo que ayuda a hacer apoyos para nuestros pacientes, para que ellos se recuperen. Creo que psicológicamente la recuperación de un paciente está en el apoyo que le den sus familiares, que le den cualquier persona. Cuando uno está enfermo, lo que más necesita es apoyo y quizás que le estén diciendo, ya te vas a recuperar, ya va a pasar todo esto. Entonces tenemos que tener comunicación con nuestros pacientes para ver un resultado exitoso y no dañar más a nuestros pacientes. Las decisiones de atención médica que involucran elecciones basadas en valores es aquella que involucran la salud de otras personas y se puede llevar con este tipo de enfoque. Ser apoyo siempre, 100%, fundamentalmente. La confianza lleva todo esto, la comunicación también lleva todo esto y el apoyo infinito siempre. El último es el enfoque autodirigido o consumista. Este enfoque se encuentra en el extremo opuesto al paternalismo. Ya vimos que era el paternalismo, que el médico tiene que ser como un padre para su paciente, que tiene que ayudarlos y apoyarlos siempre. Este enfoque implica un compromiso considerable del paciente, por lo que es habitual en enfermedades que amenazan la vida. Los pacientes que adoptan un enfoque autodirigido asumen una responsabilidad mucho mayor por sus decisiones de salud que cualquiera de los otros enfoques mencionados anteriormente. Este enfoque implica un compromiso considerablemente del paciente, por lo que es habitual en enfermedades que amenazan en la vida. El enfoque autodirigido o consumista es el principal objetivo de este modelo, es brindar al enfermo toda la información para que éste pueda tomar una decisión, incluyendo los beneficios, los riesgos asociados de la intervención médica hacia el paciente, y el paciente toma la única decisión. Es como, se parece casi al enfoque negociador, pero aquí vamos a asumir toda la información que el paciente necesita, vamos a dársela y vamos a decirle qué va a pasar
con el tratamiento, que vamos a ser lo más leales, lo más claros posibles con nuestros pacientes, porque quizás es algo que quizás hasta no en la vida o en el sentido de estar ahí con el paciente necesitamos la sinceridad, sino que en la vida cotidiana, si hay sinceridad, todo camina bien. Entonces, ¿qué más ser sinceros con nuestros pacientes? No beneficiarnos de ellos, ni porque este tratamiento va a ser más caro, te lo voy a poner y no le va a servir para nada. No, tenemos que ser legales y claros con nuestros pacientes. No importa lo que cueste, no importa lo que valga económicamente, nosotros tenemos que ser claros. Esto va a implicar que el paciente se sienta bien con nosotros, en confianza, y como dice el licenciado, tener en cuenta las 3 C, la que es la confianza, la comprensión y la comunicación es fundamental nosotros para poder dirigirnos a nuestros pacientes, tener estas 3 C. Y muchas gracias, eso ha sido todo. Gracias por su atención prestada. No sé si tienen alguna pregunta. No, parece que no tienen preguntas para ti. Se lo dejaste tan claro que... Bien, miren, lo importante, lo más básico de todo esto ha sido los enfoques, ¿no? Los enfoques son bien primordiales para el profesional de la salud. ¿Por qué razón? Porque yo tengo que decidir cuál enfoque voy a utilizar. Pero eso sí, que quede bien claro, no se pueden casar con un solo enfoque. No, es que yo soy de enfoque fuertemente directo y así trabajo con mis pacientes. No. Es que yo soy paternalista. No, tampoco. Es que yo soy un negociador. Tampoco. Es que el enfoque mío es de apoyo. Tampoco. O yo, no, el que más utilizo es el autodirigido consumista. No, no, no. Vamos a decidir en esta gama de enfoques cuál vamos a utilizar en el momento dado y el tipo de paciente que tengamos. Eso es el profesionalismo que nosotros debemos de tener. Porque en el enfoque paternalista, ya lo decía, vaya, es fuerte, ¿no? Pero realmente hay que saber guiar al paciente. Bien, en el enfoque fuertemente directo, siempre que tengamos que hacerlo, busquemos, pero rebusquémonos en nuestra cabeza en la utilización de un lenguaje que sea lo más comprensible posible para el paciente. No le vamos a hablar en un lenguaje técnico, porque el paciente no sabe de eso. Ustedes son los preparados en eso, ustedes son los instruidos en eso, ustedes son los que manejan el conocimiento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que yo hago con la psicología. Yo la psicología nunca la hablo técnicamente, a mí me gusta hablarla campechanamente. Mientras más campechano lo hago, mejor, me siento que la persona ha entendido mejor las cosas. Entonces, tratemos de buscar siempre un lenguaje que sea bien comprensible para el paciente. ¿Ya? Que lo que nosotros fuimos directos le quede súper claro al paciente qué es lo que tiene que hacer, cómo lo debe de hacer y qué tratamiento tiene que seguir. Que le quede bien claro. En el caso del paternalismo, mire, yo estoy de acuerdo. Hay pacientes que necesitan ese tipo de trato paternalista, de sentirse arropados, de sentirse protegidos, de sentirse que les están ayudando y que tienen ganas de ayudarles, ¿verdad? Pero por favor, sin excederse. Siempre hay que hacerlo profesionalmente, ¿ya? No hay que excederse tampoco, sino que hay que saberlo cómo llevarlo hasta cierto punto, pero dentro del rango profesional. Ahora, en el enfoque negociador, eso yo creo que la misma palabra lo dice, hay que negociar. Y vaya, cuando yo hablo de discusión, hay mucha gente que dice, no, discusión es pelear. No, un momentito, no es pelear. Discusión es tener dos criterios diferentes y buscar los puntos intermedios que nos conlleven a tener un punto generalizado de criterio. ¿Qué buscamos aquí? Siempre como profesionales de la salud vamos a tener que defender nuestros criterios que sean siempre dirigidos en beneficio del paciente.
¿ya? Porque queremos ayudarle al paciente. Esa es nuestra tarea, nuestra misión, ¿ya? En el enfoque de apoyo, el paciente, dice, o cuidador debe de tomar decisiones, por lo que tiene que ser bien claro para el paciente o para el cuidador qué decisión va a tener. ¿Y quiénes tienen el conocimiento? Los profesionales de la salud. ¿Quiénes tienen la preparación para todo eso? Los profesionales de la salud. Hay que ser profesionales en orientar a estas personas lo mejor posible, ¿ya? Para que realmente se sientan apoyados en la decisión que vayan a tomar. En el enfoque autodirigido consumista, dice tener la responsabilidad de dar la mejor orientación e información que ayude al paciente a tomar decisiones. Mientras más informado esté, mejor. Y repito, la decisión que como profesional de la salud debe de ser la adecuada al tipo de paciente, el tipo de enfoque que yo decida seguir debe de ser adecuado al paciente, al paciente. ¿Cuál me va a servir mejor? Si va a ser el paternalista, si va a ser el negociador, si va a ser el de fuertemente directo, lo que yo quiera utilizar, ¿verdad? Pero siempre que vaya en beneficio del paciente y actuar en una forma bien profesional. ¿Qué quiere decir? Hay que ser responsable en todas nuestras acciones. Si tenemos suficiente chance, le podemos explicar mejor a la gente, pero como repito, siempre con un lenguaje que sea adecuado para que sea comprensible lo que ustedes quieren decir. Que el mensaje trate de evitar los tecnicismos porque la gente no ha sido preparada para eso. ¿Hay alguna pregunta al respecto sobre esto? ¿Alguna otra cosa que podamos decir aquí sobre esto? Porque, por ejemplo, en los tipos de relación que debe de existir entre médico y paciente, hay una que habla de pasiva, habla de activa, otros que solamente observamos y otros que nos involucramos inmediatamente. Otra puede ser de una cooperación guiada. ¿Qué quiere decir? Yo me puedo tomar el tiempo de explicarle a la gente y orientarlos y decirles qué pueden hacer. Yo con mi sistema de salud que tenemos en el país, yo difiero mucho con más que todo con las logísticas dentro de los hospitales. Por ejemplo, usted va al Seguro Social y llega y lo primero que le dicen, pase esa ventanilla. Muy bien, uno va a la ventanilla. Mire, ¿qué es lo que le pasa? Una secretaria, ¿no? O un enfermero, no lo sé. Te pregunta que qué es lo que te pasa, ¿verdad? Y tú tienes que decirle a esa persona que no tiene conocimientos directamente médicos o fuertemente médicos, tienes que decirle cuáles los síntomas que tú tienes. Para mí eso es un error, ¿verdad? El primero que tendría que evaluarte tendría que ser un médico. ¿Ya? Un médico que te diga, mire, bueno, a usted lo voy a remitir entonces al médico general, al médico internista, lo voy a pasar con el ortopeda, lo voy a pasar con el geriatra, lo voy a pasar con el oftalmólogo, pero una decisión hasta cierto punto colegiada. ¿Ya? Por esa orientación se necesita y que sea realmente es una cuestión que yo necesito saber. Pero generalmente le dicen, vaya, ahora se va, mire, ahí lo van a llamar. ¿Y a dónde me van a llamar? Mire, uno se pierde en los hospitales. Yo tengo mucha experiencia en los hospitales, pero le voy a decir, hay momentos en que me mandan a alguna parte y yo como yo realmente para no conflictuarme inmediatamente le digo a alguien, mire, disculpe, ¿a dónde es que tengo que ir? A tal parte. ¿Y dónde queda eso? Ahí arriba en la segunda planta. ¿Y ahí a dónde? Ahora yo que soy metiche, ¿verdad? Que busco la manera de buscar información y que sé cómo sacarla. Pero la otra gente que no pregunta nada empiezan a darse unas perdidas en los hospitales terriblemente. Gracias a Dios siempre hay ángeles, ¿verdad? Que lo orientan a uno en el camino y le dicen, mire, venga, 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 yo lo voy a llevar. Yo le voy a decir dónde es. Y eso nos ha pasado a todos. Yo creo que la experiencia que han tenido, algún tipo de relación de pacientes como estar ingresado en un hospital o andar de paciente de consulta externa en un hospital, sabe muy bien qué pasa eso. También otra de las cuestiones que hay que buscar mucho es tratar la manera de utilizar bien las vías de comunicación en la entrevista clínica, por ejemplo. Eso es bien importante. La primera es la recepción, ¿verdad? Sentirme
bien recibido dentro de lo que es la consulta. Sentir que soy bienvenido. Eso es bien importante. La recepción, que es la primera impresión que tiene el paciente sobre el médico y el médico sobre el paciente. Luego viene la identificación, ¿verdad? Si es posible, si ya pasó por una secretaria, que la secretaria le haga llegar inmediatamente el nombre del paciente. Es algo tan precioso llegar usted a una clínica y que lo identifiquen por su nombre, ¿verdad? Usted, don Salvador. Sí, sí, sí. Venga, pase adelante. Puchica, uno se siente hasta grande, ¿no? Uno se siente hasta grande, ¿por qué? Porque soy alguien aquí. No soy un simple paciente, soy alguien aquí. Y luego, si yo logro establecer ese rapport entre el paciente y yo, esa empatía entre el paciente y yo, ese respeto entre el paciente y yo, y esa barrera botada por una rompehielos, por una técnica rompehielos como es la identificación, olvídese, el interrogatorio que usted realice se va a llevar dentro de una buena cordialidad, ¿verdad? Como dos amigos platicando en un café, ¿verdad? No, que yo, pero ¿qué pasa cuando yo estoy haciendo el interrogatorio? Yo estoy escribiendo como loco, ¿verdad? Y no lo miro ni a los ojos al paciente. ¿Qué confianza va a tener el paciente? ¿Cómo va a sentirse él arropado por las famosas 3C, ¿verdad? ¿Cómo va a creer él que hay comunicación entre alguien que ni tan siquiera me mira a los ojos, ¿verdad? ¿Qué comprensión va a tener para mi problema esta persona que ni tan siquiera puede tomarse la molestia de levantar la cara y mirarme a los ojos, ¿verdad? Y platicar conmigo? Yo no voy a tener confianza en esa persona, por lo tanto las 3C no se van a cumplir, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso. El interrogatorio es bien importante. Es ahí donde va a salir la información. En psicología nosotros lo hacemos por cuchara, ¿no? Nosotros vamos entrando en esa forma en la mente de la persona. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, mire, yo le hago una pregunta y sobre la respuesta que usted me dé va formulada la siguiente pregunta. Luego usted me da otra respuesta. Yo voy a formular una pregunta sobre esa respuesta que usted me va dando y yo voy dirigiendo hacia dónde quiero llegar. Y así voy extrayendo un montón de información. A menos que voluntariamente el paciente te ponga todo en bandeja. Fabuloso. Si lograste las 3C con el paciente, fabuloso. Que él sepa que hay buena comunicación contigo, que hay comprensión de tu parte y además de eso, la confianza impera ahí, ¿verdad? Eso es bien importante. Eso siguiendo los lineamientos de cómo es toda la entrevista clínica. Después del interrogatorio viene el examen físico, después el examen complementario, de ahí viene la prescripción y las recomendaciones. Y por último, hay que hacer siempre una buena despedida para que la persona quede convidada a regresar otra vez conmigo. Por ejemplo, si yo que le vaya muy bien, don Salvador, mire, mucho gusto, cuídese mucho, siga las recomendaciones que le dimos, tome el tratamiento como está y cualquier cosa ya sabe, aquí nos tiene a la orden. Pues chica, uno dice que bonito, ¿verdad? Que le dejan hasta la puerta abierta a uno. Hay que buscar las maneras porque ese es el trabajo. El trabajo es hasta cierto punto como en cualquier lugar de oficina, atención al público, ¿verdad? La atención al público debe de ser cordial, ¿verdad? Pero ¿de qué sirve que yo llegue a una oficina y buenas tardes y nadie me conteste, ¿verdad? Es horrible. Ya solo te voltean a ver y ¿qué deseaban? No te contestan ni el saludo. Entonces desde ahí ya las barreras comienzan. Y cuando el paciente te pone barreras, te pone obstáculos, sacar la información, tu trabajo se hace más difícil. Para que sea fácil, hay que buscar la manera de entablar esa relación desde el principio. Desde el primer contacto, desde ahí tiene que prevalecer esas 3C, ¿verdad? Que hay comunicación, que hay comprensión y que además tú le quieres dar la confianza necesaria para trabajar con él. No sé si hay alguna pregunta sobre eso. ¿Ya? Bueno, ahí están los dos temas que los compañeros nos dieron, pero también hay otras cuestiones que hay que buscar siempre, ¿no?
buscar por lo menos, digamos, algunas cosas que yo saqué, que era la estructura de la relación médico-paciente, el fin propio de la relación, el modo de convivencia, ¿verdad? El vínculo de la relación y la comunicación entre el médico y el paciente. Por ejemplo, en el fin propio de la relación es ayudar, lo que ustedes dicen a cada rato. Sí, que nosotros estamos para ayudar. A eso hemos llegado, pues ayudarle a aquella persona. Aún el mismo juramento dice que hay que ayudar, pues, sin ver a quién, ¿verdad? Hay que ayudar a aquella persona que sufre. Pues. Buscar ese equilibrio, ¿no? Entre la combinación de las operaciones empáticas y objetivas con el fin de encontrar el mejor diagnóstico. ¿Qué quiere decir? El mejor diagnóstico va a aparecer de acuerdo a la información que te dé. ¿Por qué? Porque tú vas a ir hilando cabos y decís, así tiene esto y tiene esto, le vamos a hacer estas pruebas y luego hacer esto. Y luego aquí tú vas trabajando por un diagnóstico que sea más apegado, que sea el más apegado a la realidad que tienes en ese momento. ¿No? Por esa razón hay que buscar la manera. El vínculo entre el médico y el paciente es el vínculo terapéutico, no hay otro vínculo. No que porque yo soy médico, soy doctor y soy mero dado y estoy mero bonito y todo eso, y llega una paciente que es mero bonita, voy a empezar a insinuar cosas que no tengo que insinuar. La única relación que existe, el único vínculo que existe entre el médico y el paciente es terapéutico. Y eso dándole todo el amor al prójimo. ¿Qué quiere decir? Yo estoy para ayudar. No estoy para cuentear, estoy para ayudar. Y luego también hay que utilizar todos los recursos que tengamos a mano. ¿Verdad? Si hay que hacerle exámenes, mire, venga, lo vamos a llevar. No hay nada más lindo cuando el paciente está informado. Mire, le vamos a sacar una radiografía. ¿Y eso qué es, doctor? Ah, mire, una foto le van a tomar, no se preocupe, es una foto, eso ni duele. ¿Verdad? Mire, le vamos a hacer un TAC, ¿verdad? ¿Y eso qué es? Ah, es una tomografía computarizada axial, ¿verdad? ¿Y eso, doctor, qué es? Ahí lo va a ver cuando usted llegue. La persona va a ir temerosa porque todos le tenemos miedo a lo desconocido. Pero ¿qué pasa si usted le dice al paciente, no, mire, es una serie de fotos que le va a tomar en un aparato, mire, lo van a meter dentro de un túnel, ese túnel no le tenga miedo, que no pasa nada. Usted va a ir lo más quietecito posible, lo van a poner en una posición que usted no tiene que moverse y de ahí lo van a ir trabajando, va a ir caminando hasta que todo el cuerpo suyo ha sido fotografiado. No se vaya a asustar por el ruido, porque hace un ruido infernal, ¿no? Pero si usted se mueve, arruina todas las tomas, así como cuando usted se toma un selfie, ¿eh? Saca su mejor cara, pues déjelo, no se mueva, no se mueva. Quédese tranquilito, no le va a pasar nada, usted va a entrar y luego va a salir y se acabó el examen. Pero hay que explicarle a la gente. Hay que explicarle a la gente qué se va a hacer. Tomémonos la molestia de explicarle a la gente qué es lo que van a hacer. Y si el paciente le cree a usted y comprueba de que lo que usted le dijo es lo que pasó, ese paciente confía en usted. No hay nada mejor que la confianza. Ya lo dijo Cristo. Perdonen que diga tantas veces la palabra confianza, pero es realidad, es la base de todo. Aún en una relación amorosa, si no tiene la confianza el uno con el otro, ¿para qué están juntos? Si yo no confío en mis hijos, ¿para qué tengo hijos? Pues? Quiere decir que los voy a mantener dentro de una cápsula porque no los dejo estirarse al mundo. Tienen que entrar al mundo real, pues. Porque los padres no somos eternos, ¿verdad? Todos somos mortales, inmortales porque morimos. Si fuéramos inmortales seríamos dioses, ¿verdad? Pero no lo somos. Todos vamos a morir. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Esa es la ley de la vida. Así es que eso es bien importante, ¿verdad? Que tomemos en cuenta. El tema en sí fue tocado bastante bien, pero también hay que ir analizando, ¿no? Hay que ir analizando. Hay que irle buscando todos los pros y los contras a las cosas de la información que cualquiera nos dé. ¿Ya? Busquémosle los pros. Y lo que es pro, echémoslo a la matata. Lo que no nos sirve, saquémoslo de la matata. Pero sí, lo que sirve, esos son modelos que hay que copiar. Repito,
hay que tratar la manera de elegir bien, de elegir lo mejor que yo pueda entre los diferentes enfoques. Me dan una gama de 5 cartas, ¿sí? Que pueden ser más todavía. Me dan una gama de 5 cartas en las cuales yo tengo chance de elegir con don José, el paciente don José, ese señor es así, hay que analizarlo. Él es así, voy a utilizar tal enfoque, no voy a ir por este lado. A él le voy a hablar de patada al pecho. No, a esta persona no, porque es muy sensible. Lo vamos a hablar bien paternalistamente, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Bien, jóvenes, no hay ninguna pregunta al respecto, alguna cosa que no haya quedado clara, que con mucho gusto podamos aclararles. Si está en mis dominios, lo voy a hacer, y si no, pues lo voy a buscar. Eso no hay problema, siempre va a tener información. ¿Hay alguna pregunta? José Efraín, ¿todo bien? Sí, Lick, todo bien. De mi parte no tengo ninguna pregunta. Bien, 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 bien. Ana Gloria, ¿te quedó claro todo? A mí sí, para mí fue bastante entendible, realmente. ¿Verdad que sí? ¿No tenés ninguna sugerencia para los compañeros? No, yo pienso que expusieron bastante bien y la información estaba bastante buena, realmente. Ah, bien, bien, muy bien. Natalia Saraí, ¿qué piensas de todo esto? Natalie. Estuvieron muy explicados los temas, Liz. Vaya, qué bueno, que me alegra de veras. Eso es bueno que ustedes lo manejen así, porque estamos hablando de sus compañeros, de sus futuros colegas, que también van a tener la confianza en ustedes. Si no confían en ustedes, ¿quién va a confiar en ustedes? Así es. Angélica, Sofía, ¿cómo quedó todo? Yo siento que sí quedó claro. ¿Sí? ¿No tenés ninguna duda al respecto? ¿Alguna sugerencia que hacerles a los muchachos? No, realmente no. Bien. Kevin Scott. No, Lick, yo igual, todo bien. Todo Con bien, las va. expos y la explicación, sí. Así es, que me alegra. Lick, no se le escucha. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Sí, es que creo que moví yo el conector del micrófono. Bien, la personalidad del médico, vamos a hablar sobre eso. Ya conocemos lo que es la personalidad, ya sabemos que es la imagen que nosotros vendemos. Es que las personalidades son únicas como una huella digital. Cada médico es cada médico. Yo puedo copiar ciertos modelos de otras personas, imitar algunas cosas de otras personas, pero al final yo tengo que hacer mi propio estilo. Y en eso es la cuestión de la personalidad del médico. Pero también está la personalidad del paciente. Recordemos que el paciente es un ser humano único e irrepetible, igual que nosotros los médicos, igual que nosotros los profesionales de la salud. Somos únicos, no hay otros iguales a nosotros en ninguna parte del mundo. Somos seres únicos e irrepetibles. Por lo tanto, también la personalidad de cada uno es de cada uno. Por lo tanto, el paciente también tiene su propia personalidad. Y de esos temas nos van a hablar Claudia Carolina y Henry Daniel para el próximo martes, primero Dios. Esperemos de que tengamos un buen fin de semana, cuídense mucho, ¿ya? Y primero Dios nos vamos a controlar otra vez y nos vamos a ver el próximo martes. Si no hay ninguna pregunta, alguna duda, alguna cosa que tengan, cerramos hasta aquí. No hay dudas al respecto ni nada, ¿eh? Ok, entonces, como no hay, llegamos hasta aquí. Cuídense mucho, muchachos, y primero Dios nos vemos el próximo martes. Gracias, Lick. Adiós, Lick. Feliz tarde. Gracias, Lick. Gracias, Liz. Feliz Adiós, Lick, feliz tarde. tarde. Bendiciones. Chao, cuídense mucho. Cuídense mucho. Bendiciones, Lick.
Feliz Gracias tarde. igual. Muchas gracias, Gracias feliz igual. tarde. A la orden, Andreita. Chao, chao.